Mis amigos, muy buenos días. Este es el tipo de accidente de avión en el que nadie quisiera estar. Es una historia bastante atroz y sumamente evitable. Es un accidente, no sé si la palabra sigue siendo adecuada para este tipo de evento, porque un accidente es algo impredecible, inevitable, mientras que aquí estamos realmente ante una aerolínea, pilotos y personal que van directo al desastre sin que jamás se les ocurra detenerlo, aunque era posible. Miren, estamos en 2024 y hablo de esto hoy porque salió el informe final. No había hablado de esto en 2024, todavía era una noticia. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un avión tipo ATR. Es un avión franco-italiano de hélice, bimotor turbohélice que despega de Cascabel para ir a São Paulo. Pertenece a la compañía Boepas, una compañía que ya no existe. ¿Por qué? Porque el accidente en junio va a acabar no solo con el avión y quienes lo ocupan, sino también con la aerolínea, que de alguna manera ya había agotado la paciencia de todos, que también había perdido sus protecciones, porque muchas de estas empresas operan al margen de la regulación, incluso de las protecciones. Sabemos que trabajan mal, lo sabemos desde hace mucho tiempo, solo que el día que hay un drama, el día que hay una tragedia, es muy difícil encontrar a alguien que quiera poner el cuerpo por esa aerolínea. Por eso cierran. Entonces, yo decía que el ATR, ese ATR, entonces sí hablamos del avión, tenía muchos problemas relacionados con el mantenimiento. Por ejemplo, ese día en que va a salir tenía el PAC 1 que no funcionaba. Eso significa que hay sistemas de sangrado y acondicionamiento de aire para la cabina que son impulsados por los motores. Pues uno de los sistemas no funcionaba, lo que limitaba entonces la altitud a la que podía volar el avión, a 17,000 pies, lo cual es muy malo porque 17,000 pies ese día es una zona donde había engelamiento severo, había un SIGMET, un mensaje meteorológico muy claro diciendo atención, hay una formación de hielo muy fuerte. Eso fue señalado como un peligro para la navegación aérea ese día. Entonces el vuelo tendrá que volar a ese nivel. Otro problema. El otro problema es que había un sistema de deshielo que parece como unos calcetines de hule. Se parecen a los ves desde afuera, son superficies negras que se ven en la parte delantera de las alas, en el borde de ataque de las alas. También se ve en el empenaje. Y de hecho eso se infla y se desinfla. Entonces funciona así. Al principio están desinflados. Funciona por ciclos de aire. Están desinflados. Se forma hielo sobre ellos. Después llega aire comprimido dentro, entonces se inflan. Esto rompe el hielo y luego lo que va a pasar es que se van a desinflar y van a permitir que el hielo se forme una y otra vez. Esos sistemas que son absolutamente esenciales en caso de formación de hielo estaban averiados. Eso no estaba documentado. ¿Por qué? Porque fue observado el día anterior por un piloto, pero no se registró en el libro de mantenimiento del avión. ¿Por qué? Porque hay muchas aerolíneas que trabajan de esa manera, prefieren dejar las cosas de palabra. Eso significa que si anotamos esto en un documento en papel o en un sistema informático, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a desencadenar toda una cadena de responsabilidades. Estamos expuestos a una auditoría, a un control. Estamos obligados a trabajar, si quieres, dentro del marco de la regulación. No podemos hacer trampa. Entonces, lo que hacemos en general es que no hablamos de eso, no lo ponemos en el sistema, lo vamos a dejar solo de palabra. Si quieres, es como si te dijera que una empresa lleva una contabilidad paralela, una contabilidad oficial que está en los documentos, en la cuenta bancaria y todo eso, y luego una caja negra y una contabilidad paralela. Es exactamente eso. Eso se practica, no diría que en todas partes, pero sí se practica en todos los continentes, incluso en Europa. Conozco a un piloto que fue despedido hace 2 o 3 años de una compañía europea porque simplemente una mañana durante una escala descubrió una gran cantidad de aceite debajo del avión. Y luego él lo copió, el capitán le dijo que no lo pusiera, que sobre todo no pusiera eso en ningún documento, que realmente debía quedarse entre nosotros, lo dejamos solo de palabra. Y luego él no estaba de acuerdo. Bueno, pues después de un tiempo, después de 2 o 3 semanas, lo suspendieron de volar y luego le notificaron su despido. Entonces, ves, son prácticas bastante comunes. Desafortunadamente, como decía,
Si el problema se hubiera reportado, el avión habría tenido permiso de salir de todos modos, pero habría salido en, en el marco de lo que llamamos MEL, lista de equipo mínimo. Eso significa, habríamos dicho, ok, hay una falla en ese sistema. Entonces, o cambiamos la ruta, o cambiamos la altitud, o potencialmente cancelamos el vuelo, porque no logramos cumplir con todos los requisitos. Pero en este caso específico se ignoró. Eso significa que uno dice, bueno, hay esta falla, antihielo o deshielo, olvídalo, cierra los ojos, haz el vuelo normalmente y entonces lo que vamos a hacer es despegar. Entonces había 62 personas a bordo en el momento del despegue. Hubo una duda en algún momento. ¿Por qué? Porque las cifras no se llevaban con toda la exactitud que este tipo de vuelo merecería. En particular, hubo alguien a quien se le negó el embarque. Así que eso lo salvó, eso le salvó la vida. Había muchas aerolíneas en el aeropuerto cuando llegó y entonces cuando llegó al embarque ya era demasiado tarde, no lo dejaron subir. Por eso se creó una discrepancia en algún momento con las cifras que se habían comunicado en ese entonces. Pero el número total es de 62 personas, así que la aeronave despega, sube al nivel 170 y se va a mantener en ese nivel durante un buen rato. ¿Qué va a pasar? El avión, ojo, está bajo control del piloto automático. Los pilotos ven que se está formando hielo y lo comentan, dicen, sí, viste, hay formación de hielo, se está formando hielo. No solo la ven, sino que además está el SIGMAT, el mensaje meteorológico del que hablé, que dice que hay un engelamiento severo. Entonces, en las salas empieza a formarse hielo. Los pilotos, aún sabiendo que el sistema antihielo está averiado, pues de vez en cuando, de todos modos, intentan usarlo. En realidad, parece que funcionaba bien de un lado, no funcionaba del otro lado, así que había una acumulación de hielo que no era simétrica. Entonces, no sé, en términos generales, si es mejor tener un avión que se convierte en un esquimal de manera simétrica o si tal vez es más grave que se convierta en un esquimal solo de un lado. Bueno, ahí la pregunta queda abierta. En todo caso, los pilotos están volando de esa manera y luego de repente tienen alarmas. Entonces, las alarmas son alarmas de rendimiento que van a recibir en la TR porque en el pasado justamente ha habido casos de engelamiento y eso ha causado incidentes, accidentes. Entonces, en la TR hay un sistema que va a monitorear el rendimiento del avión. No es un sistema que sepa si hay congelamiento o no, no es eso. El sistema va a observar los parámetros del avión y va a revisar su velocidad, revisar el régimen del motor, todo eso, revisar la posición de los flaps y decirse en esta configuración con este empuje del motor, este torque, este par que pusimos en el eje y la hélice, cuál es la velocidad correcta que deberíamos tener después si ve que la velocidad es anormalmente baja o que la velocidad está cayendo, que está bajando, va a enviar una alerta diciendo que hay un problema. Es solo eso, y los pilotos deben investigar por qué. Entonces, en este caso específico, recibieron de nuevo esas alertas que les decían, atención, hay una degradación del rendimiento. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, ya que el avión está controlado por el piloto automático, pues en cierto modo ha habido muchos casos como este con el piloto automático. Oculta el problema, va a ocultarte lo que hace el avión. Te doy quizá un ejemplo, mal ejemplo, pero solo para que estemos de acuerdo. Imagina un coche, estás conduciendo, tiene un problema en una barra de dirección, por ejemplo, y empieza a jalar hacia la derecha. Entonces tú al volante te das cuenta de que estás corrigiendo, así que ahí te das cuenta de que hay un problema y después, mientras más se agrava, más vas a corregir. Entonces sientes que realmente estás sujetando el volante con fuerza de un lado solo para ir derecho, sabes que hay un problema. Ahora, imagina que el coche tiene un piloto automático bastante tonto que solo va a querer controlar el volante para ir derecho. ¿Qué va a hacer? Te va a ocultar el problema porque va a sentir que jala hacia un lado. Entonces va a usar cada vez más fuerza en el volante hasta el momento en que ya no pueda más. Pero en el momento en que lo suelte, pues el asunto será muy, muy grave porque mira, no lo tiene, lo ocultó. Es exactamente lo mismo en un avión. Lo que hace es que el piloto automático corrige, corrige, corrige hasta el momento en que llega a un punto donde sus mandos ya no responden. Siente que el avión ya no le responde. ¿Y qué va a hacer? Esos circuitos electrónicos dicen, bueno, suelta todo ahora. Entonces va a enviar una alarma y se va a desconectar. Y los pilotos de repente se encuentran con un avión que tiene un comportamiento terrible. ¿Ves? Ese es el peligro. Cuando dejamos que estas situaciones se pudran, de todos modos ellos debían comenzar su descenso.
El controlador aéreo les dice, escuchen, esperen un poco porque tenía tráfico, así que los mantiene un poco más, 2, 3 minutos más en el nivel 170. En un momento dado, él comienza un giro a la derecha, entonces ellos inician un giro. Y hay que saber una cosa, cuando inicias un giro con un avión que está al límite de la sustentación, entonces ya ha perdido velocidad. Tiene un perfil aerodinámico que está alterado por el hielo, está más inclinado hacia arriba, así que tiene una incidencia más alta. El aire llega de repente con más fuerza bajo las alas, así que apenas se mantiene en vuelo. Y si tomas ese avión y le añades un giro, en ese momento ya valió, en ese momento va a entrar en pérdida. Entonces, el avión tipo ATR, entonces tiene protecciones contra la pérdida. Entonces, no solo tiene una alarma, pero ojo, no hay que confiarse demasiado en la alarma porque la alarma parte de la base de que no hay formación de hielo. La mayoría de las veces, entonces, el problema con la formación de hielo es que puedes tener una situación donde tienes la alarma y la pérdida casi al mismo tiempo, mientras que cuando el ala está limpia, tienes la alarma y mucho después tienes la pérdida si insistes. ¿Ves? El problema es que está muy cerca en caso de formación de hielo. Otra cosa que tiene es que tiene un sistema que empuja la palanca. Eso significa que tiene una especie de pequeño pistón que va a empujar la palanca cuando detecta que se aproxima la pérdida. Eso significa que va a querer bajar la nariz del avión para aliviar las alas, para reducir el ángulo de ataque, y eso es lo que se debe hacer cuando un avión entra en pérdida. Y queremos evitar entrar de lleno en pérdida, hay que empujar la palanca. Así que aquí el avión empieza a hacerlo solo. Y entonces vamos a estar en una situación absolutamente extraordinaria aquí, pero en realidad no tan extraordinaria porque como vimos hoy, este canal no sé cuántos cientos de videos tiene, lo hemos visto en muchos videos. Los que ya están acostumbrados saben lo que voy a decir. Es que en el momento en que suena la alarma de pérdida y se activa el empujador de la palanca, ¿qué hace uno de los pilotos? Recordemos que no quedó registrado quién hizo qué. Pues bien, uno de los pilotos toma la palanca y tira de ella. Entonces imagina la siguiente situación. Tienes un avión con las alas sucias, con hielo. Es muy lento, ángulo de ataque alto. El rendimiento está degradado, como lo dice el propio sistema. Está inclinado, estamos en viraje. Ahí de repente tenemos una alarma de pérdida y un empujador de la palanca de mando. ¿Y qué hace él? Jala la palanca. No hay. Si hago eso en un avión, espero morir. No hay razón para hacer eso si no quieres morir. De verdad, es una situación mortal. Pero en el caso de algunos pilotos que a veces no están muy entrenados, es algo que sigue siendo en gran parte instintivo, porque cuando el aparato entra en pérdida, ¿cuál es la sensación? La sensación es que el estómago se te sube al corazón, es como la sensación de caída. Entonces, la caída, ¿cómo la vamos a amortiguar? Si instintivamente quiero detener la caída, jalo la palanca porque siempre estoy acostumbrado a que cuando jalo la palanca el avión sube. Excepto que en estos casos donde sucede de manera inesperada, es mejor desarrollar el reflejo de que si sientes el estómago subiendo, empujes la palanca hacia adelante. Tenemos más posibilidades en términos de probabilidad de salir bien si empujamos que si jalamos. Entonces, él jala aquí, entran en pérdida profunda, el avión da una vuelta sobre sí mismo. Y cuando vemos incluso en los gráficos de situación proporcionados por los investigadores, nos damos cuenta de que el avión entra en pérdida. ¿Y qué hace? Al instante siguiente sube. Entonces hay un pequeño tirón hacia arriba. Así que ahí él tira. Vamos a intercambiar energía cinética por energía potencial. Entonces tiramos bruscamente. El avión sigue subiendo. Puede hacerlo porque todavía vamos a dirigir el vector de velocidad hacia arriba, así que vamos a perder velocidad otra vez. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en una pérdida profunda. Y ahí la cosa se pone muy seria. Y entonces se inclina a 90 grados y en realidad en estos aparatos que son muy inestables, incluso se puede intentar en aviones de aeroclub, cuando llegamos a ciertos puntos podemos tomar la palanca de mando y tirar bruscamente hacia nosotros y lo que vamos a hacer esto hacia el horizonte, enseguida. Eso significa que vamos a perder el control lateral completamente y eso es lo que va a pasar. Entonces, el avión se pone de lado y luego empieza a girar sobre sí mismo. Entonces intentan recuperarlo, pero como al principio giraba a la derecha, entonces al principio se va y hace una barrena, así que da una vuelta a la derecha. Después, los pilotos intentan corregir de manera desordenada, logran detener la barrena hacia la derecha, pero entran en una barrena hacia la izquierda. Y se desliza la parte trasera.
Maldita sea. Maldita sea. Eso significa que van en una dirección, dan 2 o 3 vueltas en una dirección y luego se van en la otra. Entonces hay que saber una cosa, una vez que están en una barrena plana, como se mostró porque la gente empezó a grabar. Entonces, ese fue el día en que vieron el avión salir de las nubes y la gente estaba impresionada de ver ese aparato girando en plano. Sobre sí mismo es una barrena plana. Los aviones comerciales, como el ATR, pero también otros, como el Airbus, los Boeing, todos esos no están certificados para entrar en una barrena y poder salir de ella. No es algo que se analice, que se pruebe, que se valide, nada de eso. Entonces eso significa que potencialmente, no sé, en el caso del ATR, pero potencialmente, porque es un territorio que no está cartografiado, es una zona desconocida, potencialmente, si entran en una barrena, puede que no haya ninguna manera de salir de ella. Potencialmente podemos estar en una situación donde físicamente ya no hay realmente manera de salir. Entonces, lo que hace es que entra en una barrena plana y empieza a girar. Entonces, gira a razón de 45 grados por segundo. ¿Ves? Entonces es bastante brusco de todas formas. Entonces, hace 90 grados cada 2 segundos, así que da una vuelta completa sobre sí mismo en 8 segundos. Entonces va a caer durante 68 segundos, va a durar, la caída va a durar más de un minuto. Entonces las personas están pegadas a su asiento y solo están girando y los pilotos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces la incidencia que se midió es de 70 grados. Pero ojo, eso no significa que realmente sea de 70 grados. La sonda de incidencia mide como máximo 70 grados, así que cuando marca 70 es porque ya llegó al tope. En realidad el avión está cayendo así y el aire viene desde abajo. Probablemente la incidencia sea de 80, 90 grados por momentos. Entonces el avión está cayendo horizontalmente, girando sobre sí mismo. Entonces, ¿hay manera de recuperarlo? Como les dije, estamos en pérdida profunda. La velocidad, el vector de velocidad es casi nulo. La incidencia es de 90 grados. ¿Cómo recuperarlo? Es un misterio, total misterio. No es algo que haya sido, como les dije, analizado o probado o algo así. Empuje diferencial de los motores, los pedales, todo eso, pero no hay que soñar, hay que poner un avión en esa situación. No es sencillo, no es sencillo salir de eso. No digo que sea imposible, pero digo que no es sencillo. Y además, cuidado, cuidado, las alas siguen estando contaminadas con hielo. Eso significa que no es un avión que esté en una situación normal. Es un avión que está contaminado por hielo. Eso significa que aerodinámicamente esas alas no valen mucho. Así que así es. El aparato de esa manera cae, evita las casas por muy poco, así que ahí no tenemos, tal vez sea la única buena noticia de esta historia, que no hay heridos en tierra, realmente no hay daños materiales en tierra. El avión cae verticalmente y permanece en el mismo punto, no se mueve ni un ápice. Cae, llegan los rescatistas, los hospitales de la región se ponen en alerta y luego descubrimos que, bueno, todos están muertos. De las 62 personas hay 62 muertos. La investigación que comienza, bueno, va a revelar que la aerolínea Vueling, bueno, es una catástrofe. ¿eh? Se dan cuenta de que hay mal mantenimiento, mala documentación, mal procedimiento. El avión mismo, de hecho, que había golpeado contra algo, ¿no? Había golpeado la pista en algún momento, unos meses antes de este accidente, había perdido hidráulica y luego aterrizaron y golpearon la parte trasera del avión. Tenían muchísimos problemas de esa manera, pequeños y grandes, todos ocultos, barridos bajo la alfombra y el regulador que cierra los ojos. Y en ese momento, en las semanas que siguieron, compañías que tenían código compartido con Bowpass, que tenían acuerdos con Bowpass para aceptarse mutuamente los boletos o cosas así, o vender boletos bajo el mismo código u otra cosa, empezaron a tomar distancia, ¿sabes? Así es, ¿sabes? Dada la grabación y la mala publicidad, o sea, así funcionan todas las compañías, en realidad es solo mala publicidad, ¿sabes? ¿Qué hicieron? Retiraron su código, entonces dejaron de trabajar con Boepaz, que quebró poco después, así que es una compañía que ya no existe. Históricamente fue fundada en 1995. Normalmente cuando vemos este tipo de empresas peligrosas, generalmente llegan, dañan equipo en 18 meses, 2 años y después cierran el negocio. Esta existía desde 1995, una empresa justa. No existió de manera continua. Es un proyecto que data de 1995.
A veces operaba, a veces se detenía, a veces operaba, a veces se detenía. Como muchas aerolíneas, andaba al límite financieramente. Pero ahí está, 62 vidas perdidas tontamente. Se envió un avión a una zona de engelamiento severo, conocido y anunciado, con un sistema de deshielo que estaba averiado. Y una vez que llegamos a la situación y que el rendimiento se degradaba y que el avión acumulaba hielo y todo eso, pues ignoramos la situación y seguimos adelante. Quiero decir, amigos, hay gente que le tiene miedo a los aviones. Yo, la verdad, a veces le tengo miedo a los pilotos, no se los voy a ocultar. No a todos, por supuesto, pero cuando ves esto, te preguntas, ¿pero qué es esto? ¿Qué más se podría haber hecho ATR, ATL? ¿Qué más podrían haber hecho las autoridades u otros? Para que no pase esto, quiero decir, llega un momento en que si ves la pared y quieres estrellarte contra ella, nadie te puede detener. Y de hecho el informe del accidente inventa un concepto de ceguera voluntaria. Dijeron que estaban cegados, voluntariamente cegados. O sea, lo que eso signifique. Se los dejo así nada más. Gracias amigos por haber visto este video hasta aquí. Y luego, perdón, quería anunciarles el lanzamiento de mi libro Astrología, la continuación del libro anterior. No es una nueva edición, es realmente la continuación. De hecho, es un poco más grande que el primero y mientras el saqueo continúe, seguiré publicando estos libros porque creo que es un deber. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y pronto el primero también estará disponible en formato digital. Hasta muy pronto y nos vemos en el próximo video.